Bienvenidos, queridos amigos, a una entrevista de Aventuras con Alberto con Mundo Errante. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Mundo Errante son una pareja que se llaman Aitor y Marta. y vienen de Galicia y Vallecas. Madrid, para el que no... que han estado recorriendo Vietnam de sur a norte durante un mes, prácticamente. Muy impresionante. O sea, me parecéis muy valientes. Mi primera pregunta es, ¿de dónde surgió la idea de hacer este viaje a Vietnam en moto? organizándolo, pensando sureste asiático, los países que queríamos ir y los que no, lo de las visas que podíamos conseguir y no, y entonces dentro escogimos Vietnam, y una manera de hacerlo, que vimos que muchos ingleses la hacían, era en moto, la hacían desde el norte al sur, y entonces ellos compraban su moto, o sea, hacían todo el trayecto y cuando llegaban a la ciudad última la vendían, y ahí salía muy barato hacerlo. Pero vosotros no comprasteis moto, ¿o sí? No. Al final... A ver, nosotros en un principio sí que íbamos con la intención de comprar una moto, por algo que habíamos visto en los blogs, decían es muy fácil comprar la moto, luego la vendéis y tal. Pero una vez en Ho Chi Minh, que es donde empezamos, pues él, bueno, buscando un poco así relaciones de dónde podemos comprarla y sitios, vimos una página, una empresa que puedes tanto como alquilar como comprar. Y vimos que el alquiler de una moto nos salía como parecido, lo único que claro, tú alquilas y ellos te dan como un seguro de que van a estar siempre contigo, teléfono 24 horas, tienen, ¿cómo era? En varias ciudades, o sea, si vas a hacer todo el recorrido de Vietnam, de norte a sur o de sur a norte, en varias ciudades de en medio, creo que eran Hoi An y Hue, pues tienen dos sedes para que puedas un poco, pues, Hacía decir, una oye, revisión. Claro, cambiar el aceite, Sí, eso hacer es. una revisión. bueno, una revisión completa, pues el aceite lo tienes que cambiar cada poco. O sea ¿Y cómo se llama la empresa? ¿Os acordáis? Style Style Motorbike. Style se llama, Motorbike. Sí. Si quieres luego te ¿Y dejamos ahí. vosotros la recomendaríais? Sí. Sí, 100%. Porque es eso, sí. comprar la moto saldría $250 por lo que estuvimos mirando. Entonces, tú cuando la vendes vas a recuperar parte de eso. No la vas a vender a ese precio porque tú tienes prisa por venderla. Porque no puedes estar una semana en Hanoi intentando vender la moto. Entonces la vas a vender muy barata. Entonces, nosotros lo que vimos, que nos ofrecían motos por $300, así. Pero claro, no te daban ninguna garantía. Igual a los 50 kilómetros, 100 kilómetros se rompía Claro. y ya estaba. Y esta Garantía, empresa te daba la garantía de que cualquier cosa, cualquier problema mecánico, tú llamabas a ese número y ellos te iban a... O sea, que sobre todo te curas en salud realmente. Exacto. Yo de hecho conozco a alguien que ha tenido ese problema, que se ha comprado una moto y le ha estado dando problemas y está Es que es gastándose eso. pasta Claro. mecánico Sí, tras vale. mecánico. Es que- Te sale barato comprar una moto, pero y luego recibes dinero, pero al final gastos de lo que sea, de que se te rompe algo cada 150 kilómetros, tal, o tienes que comprar los cascos, los enganches tal, para llevar O tu sea, todo coche. esto, esta empresa te incluye Todo. lo que son todos Sí, los sí, cascos. sí. todo. Te dan cascos, te ponen ellos mismos las gomas para las El maletas y tal. portaequipajes, todo eso. Te lo Te lo ponen incluyen también. todo y claro, tú si compras una moto y tienes que poner todo eso, Tienes pues que ya te vas a gastar gastar pasta también. $100, Vas a te lo vas a invertir gastar pasta seguro. igualmente. Entonces ya el margen ya Sí. no te queda nada. ¿Y tuvisteis algún problema con la moto durante el viaje o todo funcionó a la perfección? Tuvimos el Una segundo sola. día, hubo un pinchazo y nada, eso es muy fácil. Aquí en cualquier esquina hay un taller, no Hay hablaban muchos. inglés, pero es muy fácil. Ellos lo ven, ellos... Sí, ellos te ven el El problema, ¿no? Y sí, te lo sí, ya arreglan. te lo arreglan. Eso la verdad es que... Y muy barato, ¿eh? No nos intentaron timar ni nada, dijeron tanto, pues ya está. ¿Y habéis tenido algún otro problema técnico, mecánico con la moto? De momento nada, excepto pues tienes que cambiar el aceite cada 500 kilómetros, pues tienes que calcular un poco que cada 150, 180 kilómetros tienes que poner gasolina porque no Claro, te viene sí. 50 kilómetros ni el nivel de gasolina y yo creo que ya está. Las gomas nos han durado hasta el final del viaje, o sea que ningún problema. Pues eso es muy Sí, importante, sí, sí, que la sí. moto claro. no te dé un problema de Hemos visto camino, es más, de hecho hemos superimportante. visto más. Aquí en Hanoi hemos visto otros donde puedes alquilar o comprar. Hay más empresas, están empezando a haber más empresas. que Pero hacen- esta, la verdad, que nos ha ido de lujo. Tampoco Sí. conocemos muchas más, pero de momento hemos tenido buena experiencia con... Y muy bien, porque cuando cogimos la moto,
Ellos te hablan de todo. Mira, podéis hacer de aquí a aquí, podéis parar aquí, luego hacer esto, hacen una rutilla de donde, Sí. con las rutas Sí. más bonitas que pueden hacer, que podéis hacer y tal. Bien. La hemos seguido más o menos. Y una pregunta, cuando estáis preparando el viaje, ¿cuánto tiempo tardasteis en preparar el viaje? O sea, ¿cuántas a lo mejor semanas os llevó mentalmente decir, tenemos un plan? Y algún consejo que deis a alguien que va a preparar un viaje similar. A ver, al viajar un mes, y de la manera que nosotros estamos haciendo, es mejor no organizar demasiado, porque te puede Solo al frustrar, principio, sí. porque tú no sabes lo que te va a gustar en un sitio, lo que te va a gustar, porque tú puedes leer que la costa está muy bien, pero a ti te puede gustar otro pueblo. Entonces Claro. tú si tienes... Nosotros vamos pillando el alojamiento la noche antes, y a veces O el lo mismo pillamos día el mismo casi, día sí. a la hora de comer, porque si no Qué te... bueno. Como que te limita un poco, Claro, ¿no? te En limita y no disfrutes del viaje, porque tienes que llegar a un punto, pero igual te gusta quedarte ahí a lo mejor más tiempo. Hombre, en cuanto a organizar el viaje, una vez que estás aquí, es muy fácil, porque pillas un poco en la primera semana y dices, a ver, ¿qué podemos hacer? Pues de aquí a aquí, y los primeros días los tienes más o menos, pues cuando llegas aquí, dónde te vas a quedar, pero lo que es organizar la visa la tienes que pillar con, yo diría 2 o 3 semanas antes, por si acaso, o el seguro de viaje también pillarlo unos días antes, para que Claro. vayas, para que ellos también vayan, o sea, que sepan que vas a ir, vas a estar por allí. ¿Qué más? Los billetes los pillamos súper baratos. De hecho, empezamos en Ho Chi Minh porque eran más baratos que Era en más Hanoi. barato que por la Hanoi. Sí, Sí, mucho, sí. mucho más barato. Y los pillamos, creo que fue en septiembre. Y nos hemos venido a mediados de enero o así. Fueron 200 y algo cada uno. O sea que pues muy barato. está muy bien, Sí, sí, joder. sí, sí. ¿Otra pregunta? ¿Os parece bien? Sí. Sí, sí, sí. Ok. ¿Aconsejaríais a hacer un viaje similar en moto a alguien que no tenga mucha experiencia con la moto? ¿Alguien que no sepa conducir muy bien la moto? A ver, ¿O yo no? en mi caso no he conducido nunca una moto, pero sí que voy con alguien que tiene bastante experiencia y me fío de él, claro. Entonces he ido bastante segura, pero yo recomiendo la moto, pero por ejemplo yo no la he podido conducir porque no me he sentido con ganas y para mí ha sido muy complicado intentarlo aún así, pero la recomiendo muchísimo. Por ejemplo, Sí. imagínate, mi padre vino a Vietnam en el mayo pasado y él, cuando era joven, cogía moto, pero lleva 20 años sin coger moto. ¿Pensáis que sería una buena idea para él hacer este viaje en moto o no? Más importante que te gusten las motos, que sepas conducir, es la paciencia que tengas. Porque te tienes que adaptar a ellos al principio. Entonces, tú vas con tu moto y conducir es muy fácil. El problema es que son muchos kilómetros, hay etapas que son muy aburridas, que estás todo 3, 4 horas conduciendo y solo ves Y no vietnamitas, ves, sí. y entonces tienes que adaptarte a O no ellos. ves nada directamente. Y entonces, si eres paciente, hazlo. Si no tienes paciencia, en las ciudades sobre todo, pues no lo hagas. Es más cosa de paciencia que de saber conducir una moto. Una moto no tiene ciencia. No hay más. Yo lo Sí, recomiendo en plan- porque está muy bien, o sea, es un recorrido, una experiencia que merece la pena, incluso alguien para mí que, bueno, mi paciencia a veces pues se Pero- va de Es que eso es del muy... límite. Si eres una persona que viene aquí con mucho tiempo, sí, que lo haga. Mínimo te hace falta un mes. Sí, Pero si vienes con la intención de disfrutar más de los sitios y tal, es mejor que hagas una zona más pequeña de Vietnam, más los mismos días. Porque nosotros, por ejemplo, nos faltaron días para verlo todo, 100%. O sea, con un mes puedes más o menos ir desde el sur hasta el norte, Sí. pero idealmente estaría bien si tienes mes y medio Mes o y dos medio, meses. es que- Mes y medio perfecto. Mes. es depende de las visas, porque vas un poquito, a ver, si ya Claro. si hubiésemos pillado una visa ya pasa a ser 3 meses. Sí, Y creemos que 3 meses Vietnam tampoco da Era para demasiado. 3 meses. A no ser que a alguien le encante Vietnam y diga, Claro. mira, me paso Pero ahí ya no 3 era meses cuestión de y- eso, era más cuestión que tenías que hacer más trámites para conseguirla más bueno, accesible. también. Pero yo creo que una Entonces, visa de un mes A para... nosotros en un mes nos faltaron el delta del Mekong, que es así lo que más importante, que se perdió en el sur, sí. y a lo mejor algún día más en Sapa, Hmm. sí, para conocer más las montañas, pero el resto de verdad es que en las ciudades, Joya y eso yo creo que No, bastante con bien. un par de días o un día te ves. Pues son te ciudades vale. pequeñas. Sí, 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 sí.
¿qué lugares os gustaron más de vuestro viaje en Vietnam? A mí personalmente En plan, me gustó más el sur. A lo mejor coger dos Sí. lugares cada uno o algo así, recomendar dos lugares que digáis, a mí este lugar me gustó mucho. ¿Y tú vas? A mí el sur me gustó muchísimo, pero de estos últimos días hemos ido a Sapa y a mí me ha encantado Sapa. Ok. Sapa, y del Sapa. sur, ¿algún lugar en concreto? Y del sur yo creo que... no lo sé. A mí me gustó Yo creo que- Muiné del sur. Muiné. Me parece Sí, que es de los pocos iba a pueblos... decir Muiné, pero es que como hay tantos turistas se te quita las ganas. Pero sí es De verdad, por acuerdo. ejemplo, el segundo vídeo que tenemos, que es sobre las dunas, es que es muy Y los bonito. barcos y toda la costa es bastante bonita. Mira, pues sí, Muiné también. O sea, recomendable. Muiné y Sapa. Yo creo que... Y después para mí sí. Cat Va Cat Ba. Ok. es... Bueno, a Catba también, cualquiera punto que venga obligatorio de ir, a... sí. Pues yo si te soy sí. sincero, llevo año y pico en Vietnam y todavía no he estado en Capa. He estado en Halong Bay, Ostras. he ido 2 veces en crucero, pero nunca he estado en Capa todavía. Nosotros ahí ya lo hicimos todo en moto. Y con ferries Eso sí, que eran eso como 15 minutos o así. Nah, no es tarde. Hicimos de Haiphong, Catba y Catba Halong, y de ahí a Hanoi. Otra pregunta. Mm. Por un lado, sé que he escuchado que hay maneras de ir en moto desde el sur hasta el norte con un tour organizado. No sé si vosotros lo habéis visto por ahí. ¿Creéis que puede ser una idea interesante o creéis que una persona realmente no necesita pagar un extra por un tour o...? A ver, nosotros somos muy anti-tours, porque es la misma cosa que estás haciendo tú y te la está multiplicando su precio por 5, por 6. Yo lo vi, de hecho, estaba recomendado en una página en español, que es algo, ¿sabes? Y yo creo que están Ostras. intentando convencer a gente que a lo mejor tiene un poco de miedo a lanzarse a hacer Puede ser. el viaje en moto solos y están intentando, pues, agarrar a esa gente, ¿no? Que está un poco indecisa entre cómo hacerlo. Pues que al final Claro, eres pero- tú mismo el que sí. te tienes que lanzar, porque si alguien que te va a Claro. obligar, esos tours que para que te obligan a... Tío, venga, coge la moto y tal, eso te lo puede decir tu madre, tu amigo o alguien de la zona, venga, que sí, que No. cógela. Yo creo que si lo haces en Yo moto, lo creo haces que por tu no. cuenta y haces tu ritmo, vas a donde tú quieras, los días que... Hombre, hay que conocerse a uno mismo también, No, claro. porque yo sola no lo hubiera hecho. Porque yo me conozco y no... O sí, quién sabe, me da ahí la locura y tal, pero como iba con alguien, pues te sientes más segura y él conducía y venga, en algún momento la cojo yo, al final no ha hecho falta. Pero te tienes que conocer y decir, a ver, yo puedo o no puedo. Hay gente que viene y no se conocen los límites, y entonces, pero yo, aunque soy así, yo lo recomiendo 100%. Guay. Es muy buena experiencia. A Muy ver, divertida. Voy a hacer unas cuantas preguntas cortas, ¿vale? Vale. Y tenéis que responderme por turno uno y otro, ¿vale? Vale, vale. Venga. Si queréis podemos cambiar el turno para que esto sea igualado, para que tenéis el mismo tiempo para pensar, ¿vale? Vale. A ver, pregunta número 1. ¿Qué es lo que más os sorprendió de Vietnam? Lo que más una cosa que os sorprendiera de Vietnam. El tráfico. Yo alucinante el tráfico. Es totalmente otro mundo, diferente. Yo, la gente, por mucho que te avise, ¿En qué sentido la gente te sorprendió? la amabilidad y el choque cultural entre nosotros y ellos. De acuerdo. ¿La gente es en general cercana o distante? Es al principio cortante y después es bastante muy cercana. Muy cercana. Yo creo que depende, porque cuando saben que son turistas, van a ti y son súper educados y tal, pero cuando vas ya más los pueblos y tal, si notas que lo hacen porque les llama mucho la atención ver a un turista y son amables porque les sale ser amables, no porque seas turista. De acuerdo. También les llama mucho la atención, pero yo he notado en algunos pueblos que hemos pasado que son o sea, amables por Pero naturaleza. primero son en plan, una pared y después ya... Sí, sí, sí. Les choca al principio, pero cuando les sonríes ya... Sí. Hola, hey. Ok. ¿Vietnam es barato o caro? Es Barato. barato, Barato. pero Sí, sí, sí. no... Igual es un 50% más barato, Sí. un 60%, pero tampoco es una locura de que llegues aquí. Es barato si vas a lo barato. De No acuerdo. vayas a lo... O sea, si quieres ir a un hotel de 5 estrellas, te toca Exacto. Te pagarlo va a también. clavar, claro, Claro. claro. Pero que es comer, puedes comer bien. De hecho, me he encontrado 2 sitios en Hanoi que es que... vamos a ir luego mañana antes de irnos, ¿sabes? Porque nos han encantado. Y es Pero yo creo que la idea que superbarato tenemos en comer. Europa de barato Vietnam es que es más barato de lo que realmente es. Yo creo.
no sé si... Sí. Yo lo diría que es barato, en general. Es barato, pero si vienes a gastar pasta también hay sitios. También puede También te vas a gastar. gastar gastar pasta, pasta. Sí. ¿De Vietnam preferís las montañas, las playas o las ciudades? Yo creo que preferiría montañas. Yo playa. Luego también hay zonas de playa súper tranquilas que dices, "Buah, aquí vengo a disfrutar y bien", pero a mí, lo que te dije antes, la zona de Sapa es como... Pero más las playas por el ambiente, la comida que tienen, la tradición. No son playas paradisíacas. No son En plan, playas. el rollo de pueblo costero es más mágico que Sí, no es, las playas. No son playas en plan de azules, con Exacto, turquesas, con aguas cristalinas, Exacto. tal, No. pero sí que hay un ambiente bastante... Los pueblos que se forman en torno de las playas Son es agradables. eso. Sí. Ok. Vale, ya hemos terminado las preguntas rápidas. Ahora, ¿me podéis contar un poco acerca de Mundo Errante, del proyecto que estáis empezando como canal de YouTube y en Instagram y no sé si en más plataformas? Tenemos Instagram, que subimos la foto guay que hacemos durante el viaje, y YouTube. La idea es contar el día a día de un viaje así y intentar mostrarlo bonito, ¿no? Yo creo que salió un poco de, ¿por qué no vamos a hacer un viaje guapísimo, ¿por qué no hacer un canal de YouTube y mostrar el día a día de un viajante, ¿no? Así, de aventura, de no tener pensado nada que hacer al día siguiente y de decirlo así de la nada, pues mostrarlo, ¿no? Cómo organizarnos, cómo pensar qué hacer al día siguiente, dónde mirar, cómo informarnos. Entonces, pues dijimos, a ver, va pensando, nos gustó lo del Mundo Errante, entre los dos decidimos el nombre y bueno, pues de momento es un canal donde vas a ver... Es eso, y quien nos el día a vea día y diga, del si mochilero. ellos pudieron hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Yo si te soy sincero, a mí me pareció que el canal está muy bien editado, la música me parece muy chula, en plan es sobre todo música rock o tipo punk Sí. rock. Sí. Me parece muy chula la música porque además es como que los blogs de viajes, la mayoría de la música es muy parecida entre sí, es como que la típica música, yo que sé, como de playa, un poco Claro. medio electrónica y tal. Y vuestros vídeos, la música es súper chula y tiene un montón de efectos, no son para nada, a mí me parecen muy entretenidos y realmente yo recomiendo un montón verlos, sobre todo para la gente que está intentando hacer un viaje similar en moto en Vietnam, porque yo que sé, también me gusta que vais contando un poco los problemas que os vais encontrando y las razones por las que vais tomando decisiones, Sí, lo sí, cual sí. a mí me gusta un montonazo. Que es Yo el creo día a que- día. Podríamos hacer un más profesional, pero al final perdería... Pero ¿sabes lo que qué es pasa? el- Cuando tú haces un viaje de estos tienes que hacer tu viaje, no el viaje que ha hecho alguien. Entonces puedes un poco contar cómo lo has hecho tú para tenerte una idea de decir, pues joder, la visa para Vietnam hay que pillarla un mes antes. Pues vale, eso es de cabeza. Pero no, para que no hagan el mismo viaje o no decir, venga, cojo esta idea y la hago igual, sino es un poco pues el decir, vale, estos lo han hecho de esta manera, pero yo en vez de pasar por aquí voy a pasar por allá. O sea, Pero... sí, pero yo qué sé, por ejemplo, yo veo situaciones, por ejemplo, se os pincha la rueda, pues no pasa nada. Yo qué sé, pues si estás ¿sabes? Si estás en España o en tu país, sea el que sea, Sí. y piensas, joder, pues imagínate estoy en medio de la nada y se me pincha la rueda, ¿qué voy a hacer? Me quedo ahí tirado en medio de Vietnam, ¿sabes? En plan, Claro. y a lo mejor pues ven que os pasa a vosotros, que no pasó nada, que sin más problema pues hay un mecánico en cada esquina Sí, y seguís claro. el camino tranquilamente y eso a lo mejor, pues yo qué sé, el hecho de ver los vídeos pues tranquiliza y hace ver un poco cómo es la experiencia de viajar en moto. Hombre, nosotros se nos pinchó la rueda en la ciudad. O sea, y dio gracias que a lo mejor pues tuvimos ahí uno al lado, preguntamos, oye, para cambiar la rueda, cuando señalas la moto, que algo le pasa a la moto, y dices, sí, aquí a la vuelta de la esquina. Y dimos la vuelta y estaba ahí. Si te pilla en medio de la nada, yo creo que autostop también podría ser una buena opción, porque la gente te va a ayudar. Cuando tuvimos el choque, todo el mundo vino a ayudarnos, estáis bien, tal, aunque no hablaban inglés o no te relacionas en un idioma que ellos sepan, pero Más o menos te entienden, ¿no? Y No creo que- percibes que te estén dando sí, echar sí, una sí. mano. Si vas solo o sola, no creo que vayas a tener un problema de quedar tirado toda la noche ahí, no. Alguien va a venir a ti, te va a te va a echar una ayudar, Claro, y yo aquí- creo, yo estaría segura de eso. Vamos. Ya vamos a ir terminando la entrevista, quiero haceros Vale. un par de preguntas más. Una es, ¿algún consejo que daríais a alguien que va a hacer este viaje? ¿Algún consejo así final
que diríais a alguien de manera genérica? Simplemente que haga el viaje que él quiera, que no se guíe por ninguno. Claro, que lea mucho, que busque, pero que no se voy a hacer esto porque él hizo esto. No, por ejemplo, nosotros no fuimos a Dalat, que todo el mundo recomendaba Dalat. Nosotros decidimos irnos por la costa, pues nosotros... A mí no me gustó más la costa que Dalat. Ya. Entonces, en plan, cada uno que haga lo que a él le guste. Si le gusta más la montaña, que vaya por montaña. Si le gusta más la costa, que vaya por la costa. Pero que no se deje demasiado influenciar por... Yo Quizá creo que no- tienes sí. que mentalizar primero. Decir, a ver, voy a hacer un viaje, estoy segura de que voy a hacer un viaje, sí, pros, contras, y decir, vale, y echarte para adelante, porque si no... Yo creo que comprar el billete es el momento. Realmente Claro. lo de comprar Cuando el lo billete compramos es como fue, decir, no hay vuelta atrás. no hay vuelta atrás. Esto Claro. va a ocurrir. Yo creo que sí, es verdad. Es una buena, Claro. buena opción, de comprar el billete y decir, ya está. Sí. Y la otra segunda, la última pregunta de todas. Imaginaos que hay alguien en plan un poco dubitativo, que no está seguro de si hacerlo, que le da un poco de miedo, que piensa que, yo qué sé, pues, joder, pues salir de Europa o de tu propio país. ¿Vosotros animaríais a esta persona a venirse o no? Claro, En principio. quitarse todos los prejuicios que puedan tener. No hay que tener miedo a salir Aquí- de tu país. Nosotros tenemos experiencia en viajar y estar en otro sitio viviendo y tal. Y siempre hay una primera vez. Y si es una primera vez aquí en Vietnam, yo creo que va a ser muy buena. Mejor que Sí. irte a otro país de Europa o América o lo que sea. Yo creo que es bueno porque es un choque, Wow, es un choque muy cultural, grande. mental y te va a cambiar el punto de vista que tienes sobre todo. Y que Sobre- realmente en Occidente no somos tan importantes, porque vienes aquí y ellos con la mitad de cosas que tú son 1000 veces más felices que nosotros allá. Por Sí, ejemplo. venimos un poco con una carga de decir, guay, somos Porque- tenemos de todo, somos guays, y luego ves aquí y te sientes un poco superior, pero eso luego Ok. te va cambiando. Según vas viajando y tal, te va cambiando Y aquí completamente. hablan que hay pobreza y tal. Por ejemplo, yo no vi Aquí yo no, en Vietnam. demasiada no. pobreza en Vietnam, cosa que en España pues igual se puede llegar a ver. Aquí no veo gente No, pasando hambre. Sí. No. Eso. Y Eso, o sea, eso es algo que también me parece, o sea, tenemos como la imagen de que son bastante pobres y que... sí, Y yo creo que es verdad que los sueldos son mucho más bajos que pueden ser en Europa, pero los precios de las cosas también son más Claro, las bajos. claro. necesidades. Las que- Pero es que necesidades. ya no necesitan, por ejemplo, tú tienes una casa gigante y no necesitas tener todo amueblado, demasiadas cosas, sino tienen una casa, pero tienen poquitas cosas y con eso se apañan. Incluso valen más sus teléfonos móviles que la casa, yo creo. ¿Sabes? O sea, que no necesitan mucho bienes materiales, yo creo. Entonces, al final te cambia mucho la mentalidad o la visión del mundo, ¿no? Eso. Entonces, yo sí recomiendo. Bueno, pues os quiero dar muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. A Aitor y Marta, de Mundo Errante. Si os ha gustado esta entrevista, por favor iros a visitar su canal y echarle un ojo a sus vídeos y disfrutarlos. En plan, voy a poner todo en la descripción del vídeo. Y si queréis y si queréis ver más... ¡Hostia! Puedes decir en inglés si quieres. ¡Hostia! Y si queréis ver más vídeos acerca de Vietnam y de Asia, pues también suscribiros a mi canal si es la primera vez que veis este vídeo. Muchísimas gracias por haber estado allí y viendo este vídeo y podemos decir hasta pronto juntos. Hasta pronto, pronto. ¿sí? Sí, los tres a la vez, ¿vale? 1, 2 y... Y Hasta pronto. Buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a una aventura más de... No, perdón. Voy a empezar otra vez. Bienvenidos... A ver, espérate.